Hola, ¿qué tal amigos? Quiero saludarlos. Gracias por llegar a este nuevo video y hoy tengo el gusto de estar con un gran amigo, un gran profesional a quien admiro, quiero, tengo el gusto de decirle que no solamente lo tengo como colega, sino como amigo, que es el doctor John Harvey Gaviria, con quien vamos a hablar de diferentes temas y en especial vamos a hablar obviamente de cosas relacionadas con la piel, pero entendiendo además algo muy bonito es que el doctor John Harvey Gaviria no se enfoca solamente en mirar la piel como un órgano aislado, sino hace parte de ese grupo de especialistas con quienes hemos venido trabajando en los últimos años, que nos gusta tratar de entender las cosas dentro del sistema, dentro de todo lo que está inmerso. Entonces, John, bienvenido, gracias, gracias. Cuéntanos cómo estás, dónde estás ahorita. Bueno, pues estoy en Manizales, en mi consultorio, Manizales, Colombia. Esta es la capital de la región cafetera del país. Hoy está siendo un hermoso día y también tengo que decir que es un inmenso placer y un inmenso orgullo estar hoy contigo porque ese afecto deriva de una admiración intelectual genuina que tengo por lo que haces y adicionalmente del compromiso que has tenido de llevarle a muchas personas las soluciones a través de tus libros y a través de tus videos. Una de las cosas más extraordinarias que he vivido en mi consultorio es cuando la gente me dice, todo lo que yo he hecho hasta hoy es siguiendo los tres libros del doctor Jaramillo y me recuperé mi salud un 90%, doctor, pero yo creo que me está haciendo falta como un 10% de la parte dermatológica. Pero cuando a ti te dicen que ya se recuperaron un 90% y que se les devolvió la esperanza, y yo creo que ese es el Y mensaje más conocerlos, importante. además, que es lo bonito de esto, que estamos llevando Claro, soluciones a personas que no conocemos, que no tiene que ser algo netamente en el consultorio. así es. Y entonces es lo que digo yo en el propósito que tenemos en nuestro consultorio, en nuestra empresa que se llama Eleva Dermatología Funcional, y es que nosotros a partir de las innovaciones en biología le devolvemos la esperanza a las personas. Eso, de eso se trata, qué maravilla. John, hay un tema que a mí me intriga mucho y que le intriga mucho a las personas y que nos preguntan mucho, que es el tema de la rosácea, porque es algo que incomoda mucho, a muchas personas les afecta y nos hemos enfocado, las personas casi que hoy viven con esto mismo, casi que cuando, como con la rinitis o con la gastritis o con las alergias, que dicen, no, pues es que uno tiene que vivir con eso. Y eso ya lo hemos visto de muchas maneras que eso no es así. Entonces, John, por favor, cuéntanos así en muy rápido, ¿qué es la rosácea? Solamente como definición. Hay un elemento muy importante. Rosácea es la aparición de una cara que se pone roja como consecuencia de estímulos específicos. Y es la gente cuando se toma un vino, la gente cuando se expone al sol o la gente cuando come comida caliente o comida picante. Y también hay otro que es el estímulo del estrés, que ya empieza a generarse como un mecanismo adicional, que son personas que dicen cuando me da una rabia intensa o cuando tengo una gran vergüenza o cuando tengo algún rol retador como una entrevista de trabajo, uy doctor, la cara también se me va poniendo como un tomate. Ahí es muy interesante entender que no todas las caras rojas son rosáceas y es uno de los elementos críticos en el tema diagnóstico porque hay personas que tienen dermatitis seborreica, caspa. La caspa, cuando se sale de control, se sale del cuero cabelludo y se pasa a la cara. Y hay que reconocer la dermatitis seborreica fotosensibilizada, o sea, Que se afecta por la personas luz. que se afectan por la luz. Entonces son personas que dicen, no, es que yo tengo rosácea porque cuando voy a tierra caliente o cuando salgo a la playa inmediatamente me pongo colorado. Claro. No, no tiene que ser una rosácea. ¿Cuál es la diferencia? Que en dermatitis seborreica el trastorno, bueno, hay muchas otras, pero digamos las dos más grandes desde el punto de vista epidemiológico son estas dos enfermedades, rosácea y dermatitis seborreica, pero ojo, el perfil de enfermedades que ponen la cara roja es muy grande y eso lo definimos ya en dermatología y lo resolvemos con un interrogatorio, pero los dos grandes grupos son los pacientes que tienen dermatitis seborreica, caspa, que puede tener una gran una lista larga de manifestaciones en todo el cuerpo y la rosácea. En rosácea tenemos personas que claramente están expresando en la piel lo que conocemos como inflamación crónica de bajo grado, que no es más que una expresión cutánea de una disbiosis.
Y una disbiosis que produce una alteración en la función intestinal. Y Que la alteración en la recordémosle a las función... personas que disbiosis es cuando en el balance y en el equilibrio que uno tiene que tener de todas sus bacterias, parásitos, hongos intestinales, todo ese equilibrio que tenemos que tener está alterado. En vez de estar en equilibrio y en orden, está completamente alterado. Y eso que tú dices, John, de la inflamación crónica de bajo grado es muy importante porque recordemos que la inflamación crónica de bajo grado también es lo que predispone para cánceres, enfermedades autoinmunes, para tener diabetes, que eso es lo que termina teniendo después problemas metabólicos, lo que termina causando los infartos, la hipertensión arterial. Entonces, es muy importante y muy bonito ver cómo una rosácea, una manifestación de una rosácea, que ya lo vamos a ir profundizando, fácilmente puede ser una manifestación cutánea de una inflamación que viene desde hace muchos años, causada por muchas cosas que inicialmente sí hay algo de base, que hay una alteración en lo que erróneamente llamábamos la flora, que es lo que dices ahorita de la microbiota, que se llama disbiosis, que eso ya lo hemos hablado en algunos videos y si tienes dudas puedes consultarlo en el video sobre las bacterias que trabajan en tu salud, pero eso puede ir llevando a múltiples condiciones. Entonces cuéntanos cómo una persona, porque entonces eso ya se vuelve algo muy interesante, decir, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así que desde mi intestino y desde el cambio en mis bacterias yo voy a tener una manifestación en la piel? Es decir, que tenemos que recordar que todas las mucosas del cuerpo, la piel, el tejido oral, el tejido respiratorio, las mucosas nasal, el tracto urogenital, el intestino, están íntimamente interconectados. Y eso lo vemos cuando alguien se intoxica, por ejemplo, o cuando alguien es alérgico a algo, que se come el marisco y inmediatamente se hincha y se pone así deforme y todo eso, y uno dice, ah, ok. Entonces cuéntanos, John, cómo desde esa relación, desde el intestino, se manifiesta. Es la manifestación, es como cuando me sale una humedad aquí en la pared, que yo tengo aquí el hongo y me está saliendo, pero el problema lo tengo arriba en el techo. Y por más que yo me quede aquí resanando y resanando y resanando, pues si yo no quito el problema en el techo, pues ahí me va a quedar eternamente. Cuéntanos, John, por favor, ¿cómo es eso? Mira, la disbiosis se complementa a la definición que diste, además del equilibrio, es el desacople. Hay un desacople de nuestra maquinaria microbiana o microbiota con nuestra maquinaria humana. Y comprender ese desacople es absolutamente crítico porque los microbios cumplen desde que nacemos una función crítica que es entrenar a nuestro sistema inmunológico. Y ese entrenamiento del sistema inmunológico lo hace a través de la comunicación que tenemos con unos sistemas muy sofisticados que se provienen de lo que se llama el código redox. Es todo con una comunicación de sistemas de oxidación y de antioxidación. Entonces, ¿qué sucede cuando uno entrena mal ese código redox y a través de ese código redox enfermo se entrena mal el sistema inmune? Que empezamos a tener unas respuestas a distancia, o sea, lejos del intestino, en un órgano que se llama el endotelio, que es todo lo que tapiza los vasos sanguíneos por dentro. Y entonces, cuando ese endotelio que tapiza los vasos sanguíneos por dentro recibe una orden a partir de lo que se conoce como endotoxinas bacterianas, esas endotoxinas son hoy metabolitos, o sea, sustancias químicas que salen de bacterias anómalas que se desacoplaron del Las sistema, endotoxinas llegan... son como unos fragmenticos de toxinas que salen, que se liberan cuando las bacterias se van muriendo, que van saliendo, pues las puede producir la bacteria, o también se pueden liberar en el momento en que la bacteria se muere. Pero cuando eso se suelta, eso puede generar muchísima inflamación sin que nos demos cuenta. Entonces, las llamamos endotoxinas y la palabra toxina traduce siempre un concepto negativo. Pero resulta que hay un grupo grandísimo que hacen parte del mismo modelo químico que se llaman los ácidos grasos de cadena corta, que es exactamente el mismo modelo, moléculas producidas Las por bacterias, produce las las bacterias bacterias. en el intestino a partir de la fibra, por eso es que hay que alimentarlas Exactamente. también. Exacto, a partir de la comida. Entonces, por eso, siempre que hablamos contigo decimos lo mismo, que es que estamos hablando de un universo en 360 grados, de una esfera, en donde quiera que tires la pelota, ella va a rebotar para tener múltiples Correcto, implicaciones. Por eso, correcto. cuando el médico te diga, doctor, es que cuando yo me como algo picante, me pongo muy rojo, no, eso no tiene nada que ver. No, no, todo tiene que ver.
Todo Bueno, tiene que ver entonces, con entonces todo. recopilando, tenemos desde el intestino las bacterias están completamente alteradas. Eso genera una respuesta inflamatoria crónica que se va comportando como, eso a la larga es como, ese desequilibrio se comporta como una ligera infección, ¿sí? Porque eso a la larga es como una manifestación, Digamos, o sea, digamos una oxidación, sí, 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 o digamos sea, una o sea, oxidación. cuando digo infección no quiere decir que vaya a hacer daño, sino que empieza a generar como ese desacople, empieza a hacer que el sistema inmune, las defensas, el sistema de inflamación, todo empiecen como a decir, uy, ¿esto qué está pasando aquí? Empiezan a producirse más radicales libres, empieza a alterarse lo que estás diciendo, el balance entre los radicales libres y los antioxidantes. Y llega un punto en que la respuesta deja de ser local y empieza a buscar respuestas a distancia. Y esas respuestas a distancia las tenemos en el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos y eso también empieza a tener todas las manifestaciones que estás diciendo por esas toxinas que se liberan de las bacterias y eso es lo que empieza a generar también esa inflamación en esos pequeños vasos sanguíneos, que eso es lo que se va a ver como manifestación y cada vez que hay yo tengo una brasa y cada vez que le pongo un poquito de papel periódico, pues, pues se viene y hace esa manifestación y esa es la manifestación pues que tenemos ahí como la rosácea. John, que, o sea, entendiendo esto, casi que lo que yo debo entender es que tengo que volver a traer balance y equilibrio en mis bacterias intestinales. Tengo que volver a traer balance y equilibrio en la capa de moco, esa capa inmunológica que está ahí debajo, porque si mis bacterias intestinales no están produciendo ácidos grasos, es porque yo no tengo fibra, no estoy comiendo además suficiente fibra. Y si yo no como fibra, si ellas no se están alimentando de la fibra, lo que hacen es alimentarse de esa capa de moco que tienen ahí debajo, que es un tejido inmunológico muy importante. Entonces yo tengo que mejorarles nuevamente el intestino, sus condiciones, debo mejorar las bacterias y ¿qué más hago? ¿Qué más hago desde el punto de vista de los Y antioxidantes? debo reequilibrar eso que llamamos ahorita código redox, que es el equilibrio entre oxidación y antioxidación. Porque siempre que hablamos de inflamación, estamos hablando de oxidación, entonces empezamos a creer que nos tenemos que llenar de antioxidantes porque llenarnos de antioxidantes nos va a dar además larga vida, porque sabemos que a más inflamados, más envejecidos. No, nuestro sistema funciona siempre en equilibrio, todo funciona siempre en equilibrio. Entonces lo que hacemos es, lo que acabas de decir, recuperar el equilibrio de nuestras bacterias, recuperar el recubrimiento de moco de nuestro intestino y recuperar el daño que tuvimos en el sistema oxidativo y antioxidativo de toda la zona intestinal, que es muy Entonces, importante, ¿sabes por qué? sí, cuéntame, Porque perdón. nuestro intestino funciona sin oxígeno y cuando se desacopla, cuando hay disbiosis, aparece el oxígeno allí. Y cuando aparece el oxígeno, hay una cantidad de bacterias que no pueden sobrevivir porque ellas no saben trabajar con el oxígeno. Entonces, Claro. este problema es que llenamos de oxígeno un órgano que de suyo está diseñado para que no lo tenga. Y ahí es donde los antioxidantes que utilizamos terapéuticamente tienen sentido en contribuir a recuperar todo ese universo para que la persona empiece a mejorar de la rosácea. Pero obvio, la rosácea ya tiene un daño a nivel cutáneo. Y entonces también, lo que decías ahorita con la humedad, tenemos una humedad, pero es que la humedad proviene del techo, entonces vamos y arreglamos el techo, pero tenemos que pintar esta pared. Lo Obviamente, mismo hacemos en obviamente. dermatología, la pared la pintamos, o sea, ¿Y hay cómo productos, pintan la pared? ¿Cuál es el dime. tratamiento cutáneo que se hace? Tratamiento Bueno, lo externo. primero, recuperamos el pH normal de la piel, que es lo que se daña siempre que hay cualquier alteración de nuestra función cutánea. Entonces, ¿Sí? para eso utilizamos moléculas que se llaman protonadores, que hacen que el pH de ¿Y la piel qué, se y, vuelva otra vez ácido. y qué le puede servir a una persona en su casa algo que pueda conseguir? Acuérdate que le estamos hablando a cientos de miles de personas que nos están oyendo, que nos están viendo en este momento y que quieren alguna solución, que quieren decir, oiga, yo quiero empezar a aprender cosas que yo puedo hacer para mí. Mira, lo primero, no pueden volver a utilizar jabones en barra para lavarse la cara, porque Listo. el jabón en barra con el que te lavas la cara te la alcaliniza, o sea, lo contrario de acidez. Lo contrario de acidez Correcto. es alcalino. Y lo que Entonces, yo el le está jabón en diciendo que es barra, un protonador tiene que ser algo, cuando uno protona, lo que hace es producir más ácido y eso más es ácido. algo, digamos, ¿Qué es que lo
que hemos hecho en el estómago desde que empezaste a hablar del tema de tomar agua con limón. De hecho, aquí tengo la mía, porque yo he sido un tipo que he tenido problemas gástricos y cuando tú te volviste mi médico, esto me alivió. Entonces es lo mismo. Agua con limón, lo que pasa es que el agua con limón que funciona en el estómago, ojo, no funciona en la piel. Claro. Porque el limón contiene una sustancia que se llaman furocumarinas. Ojo con esto. Las furocumarinas del limón nos sensibilizan ante la luz del sol y nos provocan reacciones fotoquímicas. O sea, Y manchan. cuando acidificamos el estómago, Es para el estómago, no es para la es piel. para el estómago porque el estómago está a oscuras, allá no llega luz. Pero a la piel no se les vaya a ocurrir echar limón que porque vamos a acidificar la piel, nunca, pero por las Listo. furocumarinas. Listo. Entonces, porque no solo mancha, sino queman, hay una quemadura potencial. Bueno, lo segundo que hay que hacer para el cuidado de la piel es que utilizamos unas moléculas que se encarguen de reconstruir la función vital de la piel que se llama la función de barrera. La Ok. función de barrera es todo un mecanismo muy sofisticado en el cual unas moléculas de unos nombres complejísimos, loricrina, filagrina, corpúsculos de Dodland, se ponen en orden para nosotros tener aquí una barrera que pueda permitirnos meternos a una piscina o meternos a un pantanero o meternos en cualquier ambiente hostil y miren que a la piel no le pasa nada. O sea, la resistencia de la piel, su función de barrera es absolutamente poderosa porque nosotros le hacemos cuantos males y podemos pasar esto. Y podemos pasarlo bien sin que nos haga daño. Y empezamos a utilizar moléculas que casi siempre son derivados de vitaminas, es decir, de antioxidantes, que tópicamente contribuyan a tener una acción antioxidante en la piel. Y esa acción antioxidante en la piel nos va a regular el daño oxidativo que ella va teniendo. Entonces, Ok. tenemos ahí un universo. Recuperar la función de barrera, recuperar la acidez normal de la piel y devolverle Sí, el antes. equilibrio oxidativo a ella. Perfecto. John, algo que a mí me parece muy importante a la hora de restablecer entonces todo lo que vamos a hacer en el intestino, siempre es garantizar que tengo un buen ácido en el estómago, porque la falta de ácido en el estómago va a hacer que mis bacterias igual, yo puedo dar todo el probiótico del mundo y se vuelven a dañar. Entonces, restablecer el ácido del estómago, a mí me parece que es, digamos, que siempre lo primero que uno tiene que hacer, siempre que va a hacer cualquier intervención intestinal. Lo segundo es, tengo que recomendarle a las personas que coman suficiente fibra, porque en la fibra van a encontrar toda la fibra prebiótica que va a ser el alimento para esas bacterias que vamos a restablecer. Si te entiendo bien, vamos a dar probióticos, que los probióticos es algo que, si tú tuvieras que recomendarle a alguien un probiótico que diga, me voy a ir a buscar uno que me ayude, que yo pueda conseguir en donde yo esté, ¿qué le recomendarías? Mm, qué buena pregunta esa, Carlos, porque me la hacen permanentemente a través de mis redes sociales. Y lo primero es definir el contexto de cada persona, porque no es lo mismo para todo el mundo. Pero alguien dice, oye, Pero pues yo no lo vivo que nos en sirve a Colombia, todos. no quiero ir a Manizales, no puedo Ujú. acceder a su consulta, no me quiero esperar todo el tiempo que hay que esperar para su consulta, quiero ir aquí, quiero pedir un probiótico, quiero trabajar en algo que me sirva. Bueno, lo primero es que hay que reconstruir el ecosistema. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, pensemos en la selva de África. Tiene tigres, leones, cocodrilos, elefantes, jirafas, pero adicionalmente ríos y árboles de todo tipo. Así funciona el ecosistema de la microbiota intestinal. Entonces, reconstruir el sistema nos obliga a pensar que necesitamos poner de cada una de estas especies la suficiente variedad para que se reconstruya su diversidad. Y el primer paso, volvemos a lo que acabas de decir, cuando recuperamos la acidez del estómago, ya la acidez por sí misma recupera la mucosa estomacal y a partir de ahí viene el proceso de recuperación de nuestra microbiota, de proliferación de los gérmenes buenos que tenemos allí. Y esos gérmenes buenos nosotros tenemos que suministrar procurando tener distintas cepas. Entonces, ¿qué le sugerimos a nuestros pacientes? Miren, y a ustedes que están allí, cómprense unas cepas de probióticos para el desayuno, tengan en cuenta otros presentes para el mediodía con el almuerzo, porque se deben comer siempre con la ¿Cuál es comida. para el desayuno, Y John?
Nosotros utilizamos bifidobacterias en el desayuno. Hay de distintos tipos, Perfecto. bifidobacterios, Sí, pero preferimos siempre el Bifidobacterius longum, subespecie infantis. Busquen siempre en la perfecto. lista de probióticos. Bifidobacterium longum infantis o también aparece Bifidobacterium infantis, es lo mismo. Sí. Y ¿Qué otras recomiendas al familias de mediodía? al mediodía, lactobacilos. Entonces, al mediodía Lactobacillus. damos lactobacilos acidófilos, lactobacilos rhamnosus, lactobacilos bífidos y las Perfecto. familias. Y en la noche Ajá. damos Streptomyces boulardii y Streptococcus pyogenes. Porque cuando damos esta secuencia, nosotros logramos, y es una cosa que hemos encontrado aquí en nuestro grupo, que cuando la gente empieza en la noche a combinar el Saccharomyces boulardii con el Streptococcus pyogenes, se les mejora el sueño. Y nosotros empezamos a mirar cuál era el impacto que había, claro, y es que esta molécula contribuye al metabolismo del triptófano, que es uno de los alimentos que el cerebro requiere para formar neurotransmisores y para que nos mejore el sueño. Entonces, eso combinado con el magnesio que has venido preconizando desde hace rato, Y termina siendo una herramienta fabulosa. claro, el magnesio es absolutamente maravilloso. Pero Eh, por otra ruta, es otra vía. sí, Es la vía de prender Y si alguien el quiere, parasimpático. digamos que nosotros siempre utilizamos y buscamos y nos gusta mucho utilizar superóxido dismutasa como antioxidante en estos casos, que si la pueden conseguir superóxido dismutasa donde vivan y donde estén, me parece absolutamente fabuloso. Pero ¿qué otros antioxidantes le podrían contribuir a alguien? Digamos, si alguien quiere consumir resveratrol puede estar bien. Sí, en la noche. Es importante que entiendan Resveratrol en la que hay noche, un perfecto. concepto de Eh, cronobiología, tiempo para cada cosa. Quercetina puede servir. También está bien, también puede servir. Perfecto. Ácido alfa-lipoico puede servir. Extraordinario, Perfecto. Glutatión. también. Ojo, con el glutatión necesitamos saber qué sea el glutatión, que es capaz de pasar la acidez estomacal, porque si no se desnaturaliza cuando llegue ahí. Tiene que ser un producto, no, Sí, no que tiene todo que sea producto que diga glutatión glutatión, liposomal. Que sea glutatión liposomal. exactamente, que No, tenga no que protección, sí, si no protección. es glutatión liposomal, eso es. ¿Coenzima Mm. Q10 sirve? Lo mismo, vale lo mismo que para el glutatión, porque son sistemas Tiene que estar enzimáticos muy protegida. La frágiles enzima tiene ante que la estar acidez, tiene que protegida. estar protegido. Ajá. Vitamina C. Sí, y E. Vitamina C y E. Vitamina D. También porque la vitamina D tiene un mecanismo bidireccional con la microbiota. La vitamina D nos contribuye a mejorar la función de nuestros microbios y a su vez los microbios contribuyen a mejorar la función de la vitamina D por una Sí. ruta y es que nuestros microbios del intestino evitan la degradación de la vitamina D a nivel intestinal. Es una de las cosas más extraordinarias que hay en biología. La acción a distancia de nuestros microbios. ¿Qué A nivel alimentos, intestinal, perdón, a nivel renal. qué alimentos debe evitar una persona con rosácea mientras se mejora? Entonces tenemos vino tinto, habías dicho vino tinto, Eso comida es picante. muy importante porque los desencadenantes, les decimos a los pacientes, evítenlos, pero no por mucho tiempo, porque la diversidad de la microbiota depende de la diversidad en la alimentación. Claro. Entonces, el plan, volvemos al tema, no es pintar la humedad. No, pues, arreglamos el problema con un propósito, que tú puedas volver a tomar vino, que tú puedas volver a comer picante, que tú puedas Por volver a supuesto, comer lo que comida estamos caliente. restableciendo Ese es el propósito funciones. final, no es Sí, decirte, te claro. curamos quitándote todo, no, porque eso no es el sentido. Sí, eso no es curar. Entonces, pero al principio, más que quitar alimentos, es la indicación de recordarle a las personas la obligatoriedad de comer vegetales 3 veces al día, Ujú. porque esos 3 veces al día, o sea, desayuno, almuerzo, cena para el que tenga 3 comidas o desayuno y almuerzo para el que tenga dos, porque esto de la cronobiología cada día nos revela más y valiosa información acerca de qué comer y a qué horas. Pero fundamentalmente, vegetales las 3 veces al día y acompañarse con toda esa secuencia de antioxidantes que dijiste, en donde para nosotros la base es la superóxido dismutasa, porque esa superóxido dismutasa es la que construye toda la base antioxidante que va a Claro, rediseñar tu actúa ahí código en el redox. primer lugar y si actuó bien desde el principio, el resto puede estar bien, pero si no, el riesgo de que se produzcan los peores antioxidantes es muy alto. John, entonces simplemente voy a hacer un pequeño resumen. La piel la vamos a restablecer
recuperándole el pH, recuperándole su función de barrera, recuperándole también los antioxidantes. Con la parte intestinal, buen ácido en el estómago, muy buena fibra 3 veces al día, especialmente fibra proveniente de vegetales, probióticos en el orden que dijiste, bifidobacterias en la mañana, lactobacilos al mediodía y por la noche Saccharomyces o algún tipo de Ujú. estreptococo, antioxidantes de los tipos que ya hablamos, si se puede superóxido dismutasa, si no de los que ya estuvimos hablando, y obviamente pues que ojalá tengan la recomendación siempre de tener una buena alimentación, de muy baja inflamación. Si sigues inflamando tu cuerpo con azúcares, aceites de canola, soya, girasol, de todo eso, pues va a ser muy difícil. Ojo, quiero que ahorita, como estaba estudiando ese tema, ahorita me confundí. Dije Streptococo pyogenes, Streptococo thermophilus, perdón, es También Streptococo dijiste thermophilus. estreptococo bulardi, por eso hice la aclaración que Sí, Saccharomyces sí, es bulardi. Saccharomyces Pero, boulardii. Es perdón. que, a ver, perdónenos, porque es que con esta nomenclatura de las bacterias uno tiende a tener este tipo de confusiones, pero para aclarar es Streptococo thermophilus y Saccharomyces Saccharomyces boulardii. bulardi. Ujú. Mi Mm. querido John, gracias. Gracias por tu generosidad, por tu sabiduría, por tus explicaciones siempre tan geniales. Espero que sigamos siempre compartiendo. A todos ustedes, gracias. Recuerden que la mejor forma que nos pueden apoyar es dándole like al video, suscribiéndose al canal. Sigan al doctor John Harvey Gaviria en todas sus redes sociales, que el contenido que pone es absolutamente genial en sus conferencias, en sus lives. Nos vemos hasta la próxima. John, mi querido amigo, gracias. Cuídate mucho. Hasta luego, gracias, chao.